La mentira sobre la iglesia previa a la mezquita de Córdoba, que ellos llaman la iglesia de Vicente Mártir, no tiene fundamento en la propia historia de la cristiandad española, ya que nunca lo reflejó uno de los personajes que participaron en la conquista de la mezquita de Córdoba, como fue Jaime de Rada, que os recuerdo que fue el nuncio o delegado o adelantado de la conquista de la cruzada en nombre del Vaticano, y participó incluso en las naves de Tolosa, llegando hasta Córdoba como un manus militari, y en nombre del Vaticano tomó posesión de estos dominios nuevos adquiridos mediante la espada, ¿no?, frente a los musulmanes, que así lo hicieron porque en eso consiste una cruzada que ellos protagonizaron. El tal Jiménez de Rada, en su crónica de la conquista y de la historia de España, él nunca hizo mención a esta supuesta iglesia previa a la mezquita de Córdoba. De hecho, mencionaba muchas maravillas evidentes de la mezquita de Córdoba. Es un portento tanto en arquitectura como en significado como en simbolismo, y sin embargo nunca hizo mención a esta supuesta iglesia previa a la mezquita de Córdoba. Bien, tenemos referencia a esa iglesia previa a la mezquita de Córdoba por parte de autores árabes, precisamente, autores árabes, no como algunos intentan argumentar, como una historiografía fehaciente y demostrable de que esa iglesia existió previa a la mezquita de Córdoba. En cualquier caso, los musulmanes siempre han tenido una constante, que es, digamos, la reconversión de los espacios al nuevo culto. Eso es lógico. Pero, como demuestran los historiadores andalusí, los historiadores árabes andalusí, fueron espacios comprados, que la Iglesia Católica o los cristianos de turno pagaban, o sea, compraban, vendían, mejor dicho. Vaya, que los cristianos vendían, y estaba estipulado el precio de la venta de las supuestas iglesias que había en el centro de Córdoba. ¿Por qué? Porque ya no se usaban, estaban deterioradas, estaban caídas, se están derrumbando por el paso del tiempo, ya que no había cristianos que los mantuvieran, y de una manera consecuente la nueva administración islámica, en este caso, compraba esos espacios para restaurarlo, para renovarlo, para reutilizarlo. Y es curioso porque en el testimonio, que no quiero perderme el detalle de los datos, porque Ibn Dari, el tal Ibn Dari, hace una compilación, un compilador magrebí, que hace una compilación de todos los autores de aquella época, o uno de ellos, ¿no?, de estos compiladores. Y este compilador magrebí del siglo XIV cita, por ejemplo, bueno, no voy a decir, al-Razi, que es historiador del siglo X. O sea, el historiador de Ibn Dari magrebí del siglo XIV cita a un historiador, al-Razi, del siglo X, con lo cual estamos dos siglos después de los hechos. Pero a pesar de eso, el historiador al-Razi comenta, entre uno de sus y parte de la historia de Andalucía, él comenta precisamente eso, de que fue un espacio comprado a los cristianos, porque los cristianos ya no lo usaban, estaban derrumbándose, entonces se compra. Seguramente habría sido utilizado como una basílica o una iglesia, seguramente. No hay ninguna duda de eso, y eso no hay problema, porque en Córdoba todo se ha utilizado como templo, como iglesia, y después posteriormente en aquella época como mezquita. Es una cosa natural, normal. Pero el hecho es que lo sorprendente para mí en este caso de este testimonio de al-Razi es que, según él, en el año 169 de la Égira empieza una construcción que se termina en el año 1070. O sea, si no sé contar malamente, son 2 años, 69 y 70. Entre el 69 y 70, Abderramán había construido la primera parte de la mezquita de Córdoba. Había construido un palacio. Había construido una maravilla arquitectónica no tan grande como la que tenemos hoy, ¿verdad? Porque la primera mezquita es más pequeña, más recoleta, más... pero a pesar de eso, una gran obra que se construyó en 2 años. Evidentemente, esos árabes no solamente eran grandes conquistadores de la tierra,
grandes guerreros, grandes filósofos, grandes médicos, grandes de todo, y también grandes constructores, porque hacen una obra de arte en 2 años. Ya quisiera yo que arquitectos de hoy en día hicieran obras en 2 años. Y estos personajes de esa época, de Rabán y los árabes con los que iba, o los andalusíes con los que iba, reconstruyeron ese espacio en 2 años, lo cual fue una auténtica maravilla. Bueno, esta lectura, que parece simple, esconde evidentemente que hubo una, no una construcción nueva, sino una reforma. Posiblemente un espacio que había sido utilizado en épocas anteriores, ya sea por los romanos, ya sea por los cristianos, ya sea por en épocas anteriores, se reconstruye y reforma para empezar a constituir lo que hoy en día conocemos como la mezquita de Córdoba. Eso es así, eso es algo que es evidente, ¿no? Abderramán, el inmigrado, acaba de llegar de sus guerras, de su travesía a través del mundo, se había instalado en el poder y había construido una gran mezquita en Córdoba, que, como digo, fue la simiente de la actual mezquita, después se fue aumentando, pero en 2 años, según Al-Razi. ¿Qué es lo que está hablando de Al-Razi? ¿De qué está hablando? ¿De una construcción de un edificio nuevo? Evidentemente no, o yo entiendo que no. Ahí fue lo que hubo, fue una adaptación, que es algo que tiene más sentido, una adaptación al nuevo culto islámico. Posiblemente se adaptaron el espacio para que entrase, digamos, en la dinámica del concepto islámico. Y simplemente, evidentemente fue algo significativo e importante, pero no fue la construcción de una mezquita entera, sino la reforma de un espacio para ser utilizado como mezquita.